Hola, ¿cómo están? Perdón, estoy en mis pijamas, no mentira. Bueno, el día de hoy quería hablar con ustedes y quiero hablar sobre un tema que es muy importante y que falta en nuestra sociedad. El problema del siglo XXI es que lo que más afecta a las personas hoy en día son las enfermedades mentales. Y la gente no se da cuenta y todos piensan que están bien y que todo está bien, pero es lo que está afectando mucho a nuestra generación, en especial a los que consumen drogas y creen que nada mal lo están haciendo. Es como full personas me dan el comentario típico, me han dado en el pasado, y creo que ya estamos superando esa situación en este momento de nuestras vidas, con el hecho de que dicen, es que son de la naturaleza, y porque son de la naturaleza significa que no me va a pasar nada, porque ya lo he hecho y no me ha pasado nada. Pues lastimosamente así no funciona. Entonces, hay un montón de doctores y de estudios que te explican por qué consumir marihuana no está bien y por qué consumir drogas no está bien. Nadie tiene el poder para juzgarte, pero si realmente eres una persona de mente abierta, es bueno que escuches y además por algo estás viendo este video. Entonces, me parece muy importante entender que una persona que consume marihuana, según los estudios, cuando lo hace por mucho más de un tiempo, puede llegar a adquirir esquizofrenia. Entonces comienzan a creerse que son dioses, que controlan las situaciones, que solo ellos pueden ver, y en especial si estuvieron en relaciones abusivas y no saben cómo salir de esas relaciones abusivas. El punto es que no es que ustedes tienen un problema, porque muchas veces estas personas son afligidas por lo que la sociedad piensa de ellas, más que por lo que uno piensa de sí mismo, y es porque uno se ha ido perdiendo en el camino, en estos lugares. Hay grupos de autoayuda que ayudan a las personas y yo no los veo mal. Yo pienso que son lugares increíbles porque son personas con mucho dolor que han ido a estos lugares, no importa si no estuvieron en esas relaciones, y no te juzgan, sino que van a superarse, a educarse, a pensar, a hablar mucho con una perspectiva mucho más grande, y porque ya tienen más experiencia en estos ámbitos del autocontrol, de familias que han estado con drogadictos o personas que han sido drogadictas. Y es muy bueno porque en todos estos pasos todos te dirigen a Dios. Y uno no entiende en ese punto y uno dice, Dios está conmigo y Dios está ahí y está bien. Y eso, o sea, porque es la verdad, porque Dios está contigo y Dios siempre va a estar ahí a tu lado. Pero mi punto es, lo toman como por un tiempo y luego dejan de ir a misa. Y es como que solo en los momentos más difíciles de tu vida uno vuelve a ir a misa. Y yo creo que ir a misa no es algo para tomarse de chiste, ni algo como para solo pedir, sino es algo como para curarse y tomarlo en serio, porque Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué es importante ir a misa? Bueno, yo tengo razones para ir a misa. Mi primera razón es que es por protección. Uno va a misa porque Dios te protege de cosas que tú nunca tuviste antes de idea. A veces te vienen malos sentimientos o sientes que alguien te odia sin alguna razón. No entiendes las cosas que te están haciendo porque hay un mundo espiritual. Y es como que la gente dice, claro, pero se van a sci-fi, a un mundo imaginativo, o nadie entiende lo que es eso y la imaginación, y la gente se entorpece y va por cosas que no tienen nada que ver. Entonces, el punto es que nosotros vivimos y nosotros entendemos, en nuestro fondo, en nuestro corazón, nosotros ya sabemos la verdad. Como por ejemplo, Jerusalén es una ciudad santa y ya lo es, igual que la Biblia. Hay full gente que critica la Biblia y que habla sobre algo tan sagrado, sobre la palabra de Dios. Y es como que la gente anda en tarots, en ouijas, en cosas que están mal y que afectan a tu alma, aunque lo creas que no. Con tus palabras tú ya afectas, porque nuestro corazón es the wellspring of life, es la vida. Entonces de ahí procede todo lo que hagamos, y nuestra lengua puede acabar a una persona, de lejos, no de lejos, con ondas, sin ondas, todo eso existe, créanlo. Y es como que aunque parezca que no, pero así pasa. Y luego tú querías verle a una persona mal y le deseas tan mal que luego le ves y te da gusto. Y eso está mal, porque no está bien hacer ese tipo de cosas. Entonces no es que no existe, o sea, existe. Nosotros sabemos de ese tipo de cosas. Nosotros vivimos en un mundo espiritual y hay que tener mucho respeto para poder acercarse a Dios y entender que hay que ser humildes para poder ver más allá de este tipo de cosas. Porque la verdad no la creamos nosotros. La verdad está en el amor. Y el amor nosotros no lo creamos. Solo Dios es el dueño de ese amor. Y es Jesús el que tiene esa verdad. Ahora todo el mundo habla sobre realidades, sobre verdades, como en El Hombre Araña sobre las dimensiones. Es como que el mundo anda tan en otra onda.
no me refiero de esa manera porque full gente que sí entiende, pero nosotros ya vivimos en dimensiones. Y es como que hay gente que se perturba por ese tipo de cosas. Y es como que tenemos que aprender primero a purificarnos, a curarnos mentalmente, espiritualmente y físicamente para poder estar en paz y poder volver a nuestras bases y no tener ese miedo, esa depresión, ese miedo de lo que van a decir o esa ansiedad, esos pánicos. Y es como que ya todo ni sé qué. Esa depresión no existe. Y más que nada no existe porque todo está en manos de Dios. Y Dios es el único que puede restaurar tu vida completamente de lo que tú estás sufriendo. Otra verdad es, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Y lo que les estaba diciendo. Hay muchas verdades ilusas, que van atrapando a las personas y es porque, por ejemplo, lo que hacen las drogas, te hacen creer que tú controlas tu vida y controlas la realidad y te vuelves básicamente una computadora que controla sus emociones, pero no se dan cuenta las personas que hacen eso, porque solo el que está de afuera puede ver ese tipo de cosas, que van alterando su cerebro. Porque yo ya tengo mi realidad y mi realidad está basada en la verdad. Y la verdad nadie te la puede quitar porque es Dios y Dios es el eterno presente. Entonces Él te va a cuidar y te va a proteger de muchas cosas más allá de las que antes tú no tenías ni idea. Y Dios te protege, te cuida, te guía, te ilumina, te libera, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Entonces a mí me gusta hablar sobre la verdad y quiero darles a explicar lo que yo entiendo, lo que yo he vivido, porque no está en lo que yo he vivido, sino en lo que es la verdad, porque ahora todo el mundo anda perdido en eso. Yo no entendía en un punto de mi vida qué era la verdad. Yo decía, ¿cómo sé cuál es la verdad? Porque uno se vuelve filósofo, ¿no? De que ahora, ¿cuál es la verdad? Y hasta ahí salen personas locas que creen que la superioridad está basada en los genes y comienzan a basar sus perspectivas en ese tipo de cosas, en los genes, en el ADN y cosas que no tienen sentido, pero que para ellos hacen sentido y de ahí nacen los científicos más grandes del mundo, entre comillas, como Doctor House, digamos. Y eso no tiene nada que ver, vive en la depresión y la depresión te lleva a un montón de enfermedades y eso es la verdad. O sea, y no es que por conseguir una fama. Hay canciones que te hablan de eso, o sea, las personas para llegar a eso pierden sus almas en el camino y es como dice en la Biblia, muchas personas por ese tipo de cosas van perdiendo sus almas en esos. Y no es que no están perdiendo, sino son cosas que ni se dan cuenta, porque dejan a Dios a un lado, lo hacen aparte de sus vidas, cuando Dios es el único que puede llevarte literalmente a lograr los sueños de tu corazón, no lo que los otros quieren sobre ti, ni lo que tú piensas que es así. Y no es que ahora todo está bien, voy a abrir la perspectiva y voy a abrir la perspectiva, porque no está bien abrir la perspectiva bien a todo. Hay cosas que son así y es como, y no es que sean así, sino que tú vas a entender cómo entenderlas y no por ti, sino gracias a Dios Padre Santo. Entonces hay una verdad súper importante y es como que eso yo estaba viendo. La verdad yo vi en un video porque yo también estaba en un punto de mi vida como que ¿cómo sé cuál es la verdad? Porque yo sabía antes la verdad, la sabía y ahora es como que cuando uno se pierde en el mundo, ¿cómo vuelves a recuperar la verdad? Y había una monjita que era súper buena y que tu corazón te llama cuando las cosas son buenas. Entonces, por ejemplo, de la hermana Glenda. Y fue gracias a ella que yo pude entender la verdad. Y es una monjita católica. Entonces yo era católica, yo iba a misa, pero ahora yo entiendo full cosas y es gracias a la gente que está con Dios. Porque uno no puede prever las respuestas, pero Dios Santo sí puede. Y puede a través del Espíritu Santo que se ha iluminado contigo si es que tú pones de parte y quieres realmente curarte y estar en perfectas condiciones. Entonces no es que tú, por serte muy católica o lo que sea, vas a ser convertirte en una monja y aparte es una falta de respeto completamente grande porque del amor proviene la inteligencia, no proviene del control, de la manipulación, de la envidia, de meter el pie a otro. Eso no es fortaleza, eso es debilidad. Y una fortaleza y el amor es la fortaleza y tu fortaleza no viene de ti sino de Dios Padre Santo. Lo único que te sostiene, te protege, el que ve el futuro porque tú no ves el futuro, el que ve el presente, el que te sostiene en el presente y que te lleva por los caminos correctos. Entonces es como que hermana Glenda decía, ¿cuál es la verdad? La única verdad en este mundo, porque el único que resucitó y al único al que acuden las personas cuando están en sus peores desilusiones es Jesús. Entonces todo el mundo ya sabe innatamente, porque nosotros nos arrodillamos de corazón ante Jesús cuando estamos en la iglesia, porque sabemos que Él es el único Hijo verdadero de Dios Padre Santo, y es el único santo. Por eso nosotros lo sabemos innatamente, en especial los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo.
Entonces nosotros acudimos a él en momentos de necesidad, de angustia, y no debería ser solo en eso, sino debería ser todos los días, y uno va a comprobar los defectos y la transformación de su vida en todos estos ámbitos. Entonces como que Jesús dijo claramente, y eso es lo que a mí me llevó a entender la verdad, porque Dios existe y es el único que ha resucitado, es el único que puede restaurar tu cuerpo, es la verdad. Y decía, lo que dijo Jesús es la verdad. Le dijo a Pedro que él era la roca de la iglesia y se transformó en la iglesia católica. Todas las demás religiones convierten como quieren ser discípulos, hablan sobre el triángulo de Dios, crean cosas ilusas que no son, se creen dioses, y hay una como diferentes iglesias de cada persona, o sea, se les pone una persona y ya, y así funciona. En cambio, los católicos solo tienen una fuente, la iglesia católica, de donde está la base de Pedro, o sea, siempre va a venir de ahí. Entonces, por eso ellos mantienen una unión, y es como que siempre va a ser la iglesia católica, la base, la roca, la fuente, ahí está. Por eso es que Jesús se conoce en nombre de él, y su fuente y Dios se conoce en todo el mundo, porque nosotros hemos creados del amor de Dios. O sea, nosotros volvemos al polvo. Y polvo nacemos, o sea, es increíble porque solo Dios puede transformarnos en nuestro alfarero para transformarnos en barro y de ahí transformarnos porque así somos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para crear el mundo? ¿Por qué tenemos que dejar dominarnos por lo que otras personas ven y ese tipo de cosas? Bueno, la segunda razón que yo les estaba diciendo para que ustedes puedan ir a misa es porque ustedes van a tener conocimiento, aprendizaje, van a aprender lo secreto, la verdad en lo secreto, en lo profundo del ser, en lo íntimo del ser. Y eso es lo único que puede comunicar, eso es Dios. Ustedes van a poder escuchar a personas que han estado con más tiempo con Dios, que son los sacerdotes, y ellos tienen la razón porque son gente humilde. Tú para poder llegar al Papa, para ser un Papa necesitas mucha humildad y necesitas ser iluminado por el Espíritu Santo para poder haber adquirido los sacramentos y estar con el Espíritu Santo y rezar y ser constante para poder ver a través de lo que, o sea, Dios quiere que veas, porque así funciona. Entonces es súper increíble porque, por ejemplo, en el conocimiento, tú vas a misa porque te comienzas a purificar, comienzas como que a entrar en un ciclo de liberación, comienzas a romper esas rutas que te hincaban, que no permitían que tú permitas que salgas adelante. Son cosas que tú no podías hacer antes y es como que son sentimientos malos, pensamientos malos, recuerdos que no tenían sentido y que tú no sabes por qué pasaron. Entonces la única razón y lo único que tú puedes hacer en estos casos es como, por ejemplo, rezar. Al rezar tú purificas tu alma, vas purificando con el Espíritu Santo, vas limpiando todas las áreas de mal de tu cuerpo, de tu alma, que hayan pasado por conocimiento, por ignorancia o por otros, o por la falta de otros hacia ti. Entonces tú tienes que perdonar, porque cuando tú perdonas, Dios te perdona a ti también, cuando tú perdonas a los demás, porque es como dice, cuando tú haces algo, tú haces que otros pequen. Entonces es la verdad, o sea, eso es la verdad. Solo los analíticos lógicos que se han humillado ante Dios pueden ver este tipo de cosas, porque la palabra de Dios es eficaz. Entonces es la verdad, porque ahí está Dios. ¿Quién es el único que puede liberarte de toda esa angustia, de todo ese dolor? Porque la gente comienza a volverse analítica, lógica, pensando en que los demás le van a atacar cuando no es verdad. Entonces, para poder ver si es que alguien más le va a atacar o no. Entonces, hay una cosa que es súper importante. Tú tienes que aprender a tener paciencia y humildad, porque para Dios nada es imposible. Bueno, para ser tú, aparte de que te vuelves de parte de la familia de Dios, porque la familia de Dios es pura, es santa, entonces te va quitando esas rutas, como tú dices, los árboles, todas las familias tienen sus rutas, sus acciones, sus cosas, entonces Él te va purificando de todo lo que tu familia haya hecho en contra tuya, o sin querer, o con conocimiento y por ignorancia. Y no es que tú les tienes que odiar, sino es que son tu familia, ellos te aman con todo su corazón. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude, que purifique, y eso es lo que hacen las oraciones de liberación espiritual, te liberan, te purifican, van limpiándote con el Espíritu Santo y te dejan como antes y te dejan mejor si es que eres constante, aparte de que si vas con misa y estás con Dios, nada malo te va a pasar y te va a quitar hasta los temores que tú tenías presentes en ti y que tú no sabías ni cómo y por qué y tú no entendías. Entonces es bueno que estés con Dios porque aparte de eso te protege de muchas cosas. Hay un salmo que es el 91 que es increíble, que te dice que pueden caer 10,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará.
así es, cuando pasan las influencias o vienen ataques o plagas que tú no te das cuenta, pero suceden por acciones de otros, por malas acciones de brujas o de cosas que tú no sabías y esas cosas no entiendes. Es como la superstición no existe. Y son cosas que una persona llega a pensar que son y eso lastima a Dios Padre Santo al acudir a ese tipo de cosas. Entonces la gente no habla de eso, pero hay oraciones de liberación espiritual para que tú te puedas purificar de lo que otras personas te hayan hecho en tu contra. Pero hay salmos también sobre eso, o sea, de que no está bien hacer ese tipo de cosas porque tú estás dañando el alma de otra persona para salir adelante y pisotear a otros. Pero no está en eso, sino en que Dios puede liberarte de todo ese tipo de cosas, Dios puede sanarte de ese tipo de situaciones. Y hay hasta salmos de venganza, de justicia, pero no está en tus manos la justicia ni la venganza, sino está en las manos de Dios Padre Santo. Hay hasta un salmo que dice, devuelve 7 veces en su afrenta, la afrenta que te han hecho, o sea, tienes que leer y tienes que pensar, o sea, y no es porque yo lo hago por eso, sino porque hay gente que es mala y que sigue y que sigue, que sigue, que no para, y entonces es como que, ¿yo qué hago? O sea, yo no puedo hacer nada si me están atacando a mi alma, o sea, lo único que puedo hacer es confiar en Dios, y aparte de eso, gracias a eso puedes purificarte, puedes pensar, puedes liberarte de sentimientos y pensamientos negativos, porque es lo único que es verdad, o sea, hay gente que ahora habla sobre los pecados capitales, pero no hablan de las virtudes capitales, es como que se sienten orgullosos de saber ese tipo de cosas, y es como que eso no es conocimiento, yo creo que es ignorancia, porque todo lo malo es iluso y todo lo malo tiene un límite y todo lo malo, como por ejemplo en las relaciones, que la gente es como, ¿por qué casarse está bien? Y es como que hay full gente que cuando no está con Dios, o sea, tienen relaciones sexuales con otra persona, intentan convertir de la otra persona el mundo. Entonces se pierden a ellos mismos, llaman al otro amor infinito, le echan la culpa al mundo y a las relaciones. Mientras que cuando tú estás con Dios, tú tienes madurez espiritual, puedes crecer, no necesitas de otra persona para crecer y la otra persona te puede ayudar a crecer. Hay respeto, hay madurez. Y aparte de eso, Dios Padre Santo te está dando el permiso para que tú te cases y puedas tener una relación santa y estar con Dios y para que puedan ser parte de la familia de Dios Padre Santo. Y es súper increíble. Y aparte de que solo Dios tiene el poder y Él es el único que provee el verdadero amor, porque de dónde proviene esa fuente, ese amor, y dónde está o sea, la fuente de ese amor es de Dios. Entonces, para los analíticos lógicos que piensan que todo existe, o sea, Dios también existe y solo es un solo Dios. Y ahí está la verdad, porque nuestro corazón se arrodilla ante el nombre de Jesús. Entonces, esa es la verdad. Entonces, todos se van purificando, vamos saliendo adelante y aparte de eso que el entendimiento se da en lo profundo y en lo íntimo del ser. Entonces ahí hay como que se formó la Iglesia Católica. Todas las demás religiones convierten como quieren ser discípulos, hablan sobre el triángulo de Dios, crean cosas ilusas que no son, se creen dioses. Y hay una como diferentes iglesias de cada persona, o sea, se les pone una persona y ya, y así funciona. En cambio, los católicos solo tienen una fuente, la Iglesia Católica, de donde está la base de Pedro, o sea, siempre va a venir de ahí. Entonces, por eso ellos mantienen una unión, y es como que siempre va a ser la Iglesia Católica, la base, la roca, la fuente, ahí está. Por eso es que Jesús se conoce en nombre de Él, y su fuente y Dios se conoce en todo el mundo, porque nosotros hemos creados del amor de Dios. O sea, nosotros volvemos al polvo. Y polvo nacemos, o sea, es increíble porque solo Dios puede transformarnos en nuestro alfarero para transformarnos en barro y de ahí transformarnos porque así somos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para crear el mundo? ¿Por qué tenemos que dejar dominarnos por lo que otras personas ven y ese tipo de cosas? Entonces Él te puede curar de absolutamente todo, de los desalineamientos espirituales, para que tú estés alineada con su palabra, con su voz, y para que vayas a la Santa Eucaristía, para que tú puedas estar presente y Él te proteja de todos los peligros y de todo ese tipo de cosas, de esos sentimientos y de cosas que entonces no entendías, porque solo Dios puede refutar la palabra de todas las personas a tu alrededor en el nombre de Jesús. Y puede hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, y hay oraciones para eso, y eso voy a hablar en otro video sobre las oraciones y cómo tú puedes utilizar los salmos en tu favor. Y más que nada no en eso, sino dejar que Dios actúe, porque tú no tienes el control, Dios tiene el control, y ella está en dejar que Dios actúe y confiar en su palabra, porque solo Dios tiene el poder, la gloria y el honor para poder hacer ese tipo de cosas, dejar que el Espíritu Santo te mueva y actúe en ti. Entonces, gracias a eso hoy tú vas a poder recibir las bendiciones que Dios Padre Santo te ha dado y saber que nadie te está haciendo nada malo, porque ¿quién puede estar contra ti cuando Dios está contigo? Y aparte de eso, o sea, entender eso, Dios es muy grande para todo eso. Entonces Él te va a poder quitar esa angustia, ese dolor, y a dejar de ser analítica, lógica y intentar controlar a las otras personas o intentar creer que tú sabes más que los otros, porque no es así. O sea, tú no sabes más que nadie, tú solo sabes lo que tú sabes y eso no te hace inteligente, te hace
te hace madurar, te hace encontrar tu verdadera, la persona que Dios quería que tú fueras, esa persona y esa niña que tú fuiste, recuperar tu salud mental, física y espiritual para la gloria y el honor de Dios, porque vas a poder demostrar eso no solo en ti, sino en tus acciones. Cuando tú eres, tú eres. Y aparte de eso, nadie te va a poder tocar, ni un solo pelo, porque hasta Dios sabe cuántos pelos se te caen en el día. Entonces es increíble, porque así es el amor de Dios. Dios está en todo eso y Dios te va a demostrar ese tipo de cosas. Ahí están las oraciones de la Virgen de Satanudos, que te va limpiando de estos nudos que entorpecen tu vida y que son pecados. O sea, todo eso, o sea, tú tienes que aprender a entender este tipo de cosas. Solo Dios es puro, solo Dios es santo. Tú no eres un Dios. Y solo Jesús tiene el poder para hacerte entender ese tipo de cosas. Porque solo el amor de Él es puro y Él es el Hijo verdadero de Dios. Y gracias a entender eso, que es la verdad, que Él es el Hijo verdadero de Dios, te vas a dar cuenta que la Virgen María es su verdadera madre, porque ella tuvo mucha confianza y fue la mujer más humilde del mundo para poder haber sido elegida por Dios para tener a Jesús. Entonces es como que, o sea, ahí está la respuesta a todo eso. Y yo sé que ustedes lo vieron. Y es como que es increíble. O sea, ahí está la verdad. O sea, Jesús es la verdad. Y para poder acceder a Jesús tienes que acceder a pedir a la Virgen María. Es mucho, mucho más allá de eso. O sea, Dios es nuestro Padre. La Virgen María es nuestra Madre. Y Jesús es nuestro hermano. Y bueno, eso les quería decir en este video. Espero que lo escuchen, que puedan poner sus perspectivas en una forma organizada, de manera de que puedan llevar a cabo los planes de su vida y se les quite toda la depresión y todo eso, porque eso solo pasa, es algo iluso y el amor de Dios es verdadero. Entonces ahí está la verdad. O sea, ¿por qué Dios va a querer algo malo para ti? Si algo viene hacia tu mente, no es verdad, simplemente no es de Dios. Entonces cuando es de Dios es puro y te vas a dar cuenta, no, Dios no piensa así. Porque Dios, yo no puedo pensar por Dios. Y además, ¿por qué Dios va a querer lo malo por mí si Dios es puro y si Dios es perfecto y si Dios es bueno y si Dios ve lo mejor por mí? O sea, ahí está, solo Dios puede ver lo mejor por ti. Entonces, ahí está, Dios me creó, Dios es mi papito, Dios me ama, Dios me sostiene, Dios me libera, Dios me cuida, Dios me dirige por el camino adecuado, por el camino justo. Y ahí está, o sea, en que nosotros vivimos en el mundo espiritual. O sea, para poder ver ese tipo de cosas, de los sentimientos y eso, es que nosotros vivimos en el mundo espiritual, y para poder acceder a estar con Dios y a ver con calma las cosas, y para poder ver cosas que antes no podíamos ver, es gracias a Dios. O sea, no vivimos en un mundo carnal, no vivimos en el mundo de la tierra, el mundo falso. Este mundo es pasajero. El mundo que viene es el eterno. Y para adquirir y poder llegar a él se necesita mucha paciencia, humildad y las virtudes capitales. Y si saben cuáles son las virtudes capitales, voy a dejar otro video para eso. Y por favor, díganme lo que les gustaría escuchar. Me gusta hablar mucho sobre esto y me gusta leer bastante sobre esto. Y les voy a compartir otro tipo de cosas. Por si acaso, que estamos en el mes de noviembre, es el mes para rezar por las almas del purgatorio. Entonces, no se olviden de rezar por sus antepasados, de ir a misa. Entonces, que les vaya excelente, que les vaya súper bien y cuídense mucho. Gracias.